La jefa de gobierno electa anunció un importante incremento en la distribución de agua en la ciudad. Vamos a verlo. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó al próximo titular del sistema de aguas de la Ciudad de México, quien estará a cargo de 4 proyectos principales para la mejora del servicio en la Ciudad de México. Rafael Bernardo Carmona Paredes, quien es doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM, ha sido colaborador de la Comisión Nacional del Agua. Durante más de 35 años ha aplicado sus conocimientos a la ingeniería hidráulica, con contribuciones para el diseño, construcción y operación de plantas de bombeo, así como para la solución de problemas de resonancia en sistemas hidroeléctricos. La jefa de gobierno indicó que el sistema de aguas de la ciudad tendrá un incremento inédito de 7,000 millones de pesos para el presupuesto 2019. Asegura que con ello se realizarán acciones para mejorar el servicio de distribución de agua en toda la ciudad. Estamos diseñando para que a partir de 2019 comience a operar un equipo especializado de 200 brigadas, alrededor de 200, de control de fugas, totalmente equipadas. Lo hacen en otras ciudades. Aquí se hace pues más bien las propias delegaciones, con poco material y poca capacitación se hace, y entonces se parchan las fugas y en 1 mes, 2 meses vuelve a ocurrir. Tampoco se puede aumentar presión en la red. Claudia Sheinbaum refirió que el cambio que marca la Constitución capitalina para pasar el servicio de un esquema desconcentrado a descentralizado llevará casi 1 año, pero se trabajará en ello desde los primeros días de su administración. Con imágenes de Andrés Brito, María José Valencia, 21 Noticias.